Bien amigos, continuamos con esta quinta parte de los videos relacionados con valor absoluto. Vamos a dar solución entonces al ejercicio número 15, donde tenemos una ecuación con valores absolutos, donde no podemos aplicar los dos teoremas que les había presentado en los videos anteriores. Entonces vamos a aplicar también la técnica de análisis de signo por zonas para poder establecer cómo se va a comportar cada valor absoluto a lo largo de la recta real. Vamos a empezar entonces determinando las raíces para cada argumento, en este caso para el primer valor absoluto. Su raíz, es decir, aquel valor que produce que el argumento sea 0, sería en x igual a 3. Para el segundo valor absoluto, la raíz de su argumento sería 0. Vámonos entonces a la recta real y ubicamos ambos valores, en este caso primero estaría el 0 y a continuación estaría el 3. Vamos a dividir la recta real entonces en intervalos. Colocamos fronteras en 0 y 3 y nos va a dividir en 3 intervalos. Primer intervalo desde menos infinito hasta 0. Segundo intervalo de 0 a 3 y el tercer intervalo de 3 a más infinito. Debemos entonces hallar soluciones en cada uno de estos intervalos. Hacemos la unión y tendríamos la solución final para toda la ecuación. Empezamos entonces en el primer intervalo que tendríamos. Para el primer intervalo entonces escogemos un valor cualquiera que forme parte de este primer intervalo, es decir, desde menos infinito hasta 0. Podemos trabajar, por ejemplo, con x igual a negativo 1. Ya sería indistinto trabajar con menos 2, con menos 3, etcétera, porque vamos a llegar a lo mismo. Y ahora vamos a evaluar este valor de menos 1 en la ecuación, en cada valor absoluto, para determinar si su argumento va a ser positivo o negativo. Reemplacemos entonces x menos 1 en el primer valor absoluto, es decir, en x igual a menos 3. El argumento nos va a salir menos 4. Por lo tanto, si vemos nosotros la definición de valor absoluto, que la tenemos acá a la derecha, cuando el argumento es negativo, es decir, menor a 0, entonces le quitamos el valor absoluto trabajando con el opuesto del argumento. Por lo tanto, me quedaría menos x menos 3. Más 2 veces, reemplazo también menos 1 en el segundo valor absoluto, me da una cantidad negativa en el argumento, que sería obviamente menos 1. Por lo tanto, trabajamos también con el opuesto. Y esto tendría que ser igual a 6. Una ecuación de primer grado, muy simple. Resolviendo entonces, ustedes tienen que llegar a x igual a negativo 1. Ahora, debemos analizar si este valor va a ser solución. ¿Cómo realizamos aquello? Debemos ver si pertenece efectivamente al primer intervalo. Menos 1, sí pertenece. Entonces, sería nuestra primera solución que ya habríamos podido encontrar. Vámonos al segundo intervalo. Entonces, aplicamos el mismo procedimiento. Nos damos un valor que pertenezca al intervalo de 0 a 3. Podemos trabajar, por ejemplo, con x igual a 1. Sería indistinto trabajar con x igual a 2, va a salir lo mismo. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Reemplazamos entonces 1 en toda la ecuación y vemos el comportamiento de cada valor absoluto, es decir, en x menos 3. Si reemplazamos 1, nos va a salir argumento negativo 2, es decir, que se trata de una cantidad negativa. Por lo tanto, según la definición, cuando el argumento es negativo, pues nos bota el opuesto, ¿no es cierto? Entonces, trabajaría yo con menos x menos 3 más 2 veces. En el segundo valor absoluto, si reemplazamos x por 1, ya es positivo. Por lo tanto, trabajamos con x. Esto tendría que ser igual a 6. Resolviendo esta ecuación también, que es muy simple, nos va a salir x igual a 3. Analizamos ahora. 3 pertenece al segundo intervalo, efectivamente, si bien es la frontera, pero pertenece. Entonces ya habríamos encontrado nuestra segunda solución de la ecuación. Vámonos al tercer intervalo. Escogemos un valor entonces entre 3 y más infinito. Por ejemplo, podemos trabajar con x igual a 4. Reemplazamos en la ecuación, es decir, evaluamos la ecuación para este valor para ver el comportamiento de signos. En el primer valor absoluto, es decir, en x menos 3, si x vale 4, me va a quedar de argumento 1. Al ser positivo, según la definición, entonces quito el valor absoluto directamente copiando el argumento, es decir, x menos 3. Más 2 veces en el segundo valor absoluto, lo propio, como el argumento sería 4, una cantidad positiva, entonces me devuelve también el mismo argumento. Y esto tendría que ser igual a 6. Resolviendo entonces esta ecuación,
que es también básica, vamos a llegar a la solución de que x tiene que ser igual a 3, que coincide con la solución del segundo intervalo, entonces obviamente ya no la tomamos en cuenta. Por lo tanto, ya podemos colocar la solución final. Decimos entonces que el conjunto de solución para toda la ecuación estaría formado por los valores negativo 1 y positivo 3. Vámonos al ejercicio 16. Vamos a aplicar entonces el mismo método. Empezamos determinando las raíces de cada valor absoluto, es decir, para qué valor se hace 0 su argumento. Entonces, en este primer valor absoluto sería para x igual a 2. En este segundo sería para x igual a 4. Y en este tercero sería para x igual a menos 2. Vámonos entonces ahora a la recta real y ubicamos en orden estos tres valores. Empezamos con menos 2, luego nos vamos a 2 y finalmente a 4. Dividimos la recta real en intervalos, tomando justamente estos valores como fronteras. Si tú observas, desde menos infinito hasta menos 2 sería el primer intervalo, de menos 2 a 2 el segundo, de 2 a 4 el tercero y de 4 más infinito el cuarto intervalo. Debemos trabajar las soluciones de manera independiente en cada intervalo y al final hacemos la unión. En el primer intervalo entonces, ¿qué tendríamos? Tú tienes que trabajar con un valor cualquiera que forma parte de este intervalo. Por ejemplo, yo puedo trabajar con x igual a negativo 3 y voy a evaluar menos 3 en la ecuación para ver cómo se va a comportar el signo dentro del valor absoluto. En el primer valor absoluto, es decir, en x menos 2, si tú reemplazas negativo 3, el argumento te sale negativo 5, es decir, es una cantidad negativa. Entonces, por definición, el valor absoluto sería el opuesto. Entonces, me va a quedar acá menos x menos 2, el opuesto del argumento. Paso al siguiente valor absoluto, sería 2x menos 8. Reemplazo menos 3, me va a quedar menos 6 menos 8, eso sería negativo 14, el argumento también es negativo. Entonces también me devuelve el opuesto, es decir, menos 2x menos 8. Estoy utilizando paréntesis porque hay cambio de signo. Igual, evalúo menos 3 en el último valor absoluto, menos 3 más 2, el argumento sería menos 1. También es negativo, entonces también trabajo con el opuesto de su argumento. Resolviendo entonces esta ecuación, que es de primer grado, te va a salir x igual a 6. Y ahora tú tienes que analizar, ¿ya? No te conformes con obtener el resultado. Tienes que analizar y preguntarte si este valor pertenece al primer intervalo. El primer intervalo es de menos infinito a menos 2. 6 no pertenece, ¿ya? Por lo tanto, tú tendrías que decir, al no pertenecer al primer intervalo, este valor lo tienes que descartar. Vámonos al segundo intervalo. Trabajamos entonces con un valor cualquiera de este intervalo. Podría ser con x igual a 0, que pertenece a ese intervalo. Y hacemos lo mismo. Evaluamos la ecuación para x igual a 0. ¿Qué vamos a tener? En el primer valor absoluto, es decir, en x menos 2, si x vale 0, su argumento me sale menos 2. Es un número negativo, entonces yo tengo que trabajar con el opuesto, es decir, menos x menos 2, el opuesto del argumento. Me voy al segundo valor absoluto, 2x menos 8. Si x vale 0, su argumento queda menos 8, sigue siendo negativo, entonces también trabajo con su opuesto del argumento, 2x menos 8, igual. Me voy al último. Si x vale 0, su argumento es 2, esta vez es positivo. Entonces, cuando el argumento es positivo, para quitar el valor absoluto, trabajas con el mismo argumento. Por lo tanto, se te forma x más 2. Vamos a resolver esta ecuación rápidamente. Al ser de primer grado, entonces es muy simple y te va a salir de que x tiene que tener un valor de 2. Ahora te preguntas, ¿2 pertenece al segundo intervalo? Efectivamente, es frontera, pero sí pertenece. Entonces ya hemos encontrado una primera solución para nuestra ecuación. Vámonos al tercer intervalo. Buscaremos entonces un valor para trabajar en el tercer intervalo. Podría ser con x igual a 3, por ejemplo. Entonces vamos a evaluar cómo se va a comportar con este valor cada valor absoluto. El primer valor absoluto, es decir, x menos 2. Si x vale 3, 3 menos 2, el argumento sería 1. Y el valor absoluto de un positivo es el mismo número, eso te dice la definición. Entonces acá te estaría botando x menos 2, el mismo argumento. Analicemos el segundo valor absoluto, 2x menos 8. Si x vale 3, se te va a formar 2 por 3, 6. 6 menos 8 es menos 2, todavía es negativo. Entonces te devuelve el opuesto del argumento, menos 2x menos 8. Vámonos al último, fíjate, igual.
Si x vale 3, en el último valor absoluto se te forma 5, ¿ya? Y el valor absoluto de un positivo es el mismo argumento. Entonces te va a botar x más 2. Resolviendo esta ecuación vas a llegar a una solución de x igual a 2. Ahora debes analizar. ¿Este valor de 2 pertenece al tercer intervalo? Efectivamente, es una de sus fronteras, pero sí pertenece. Pero como este valor hemos encontrado ya en el segundo intervalo, ya no lo tomamos en cuenta porque estaríamos repitiendo soluciones. Entonces ahora ya para terminar nos iríamos al cuarto intervalo y trabajamos con un valor de x, por ejemplo de 5, ya que pertenece a este intervalo. Evaluamos entonces el primer valor absoluto para x igual a 5. 5 menos 2 me sale 3. Es positivo, entonces trabajo con el mismo argumento, es decir, x menos 2. El siguiente valor absoluto, 2x menos 8. Si x vale 5, me va a quedar 10 menos 8 es 2. También es positivo. Entonces trabajo con el mismo argumento, 2x menos 8. Igual, si x vale 5 y evalúas en el último valor absoluto, te queda 7. 5 más 2 es 7, es una cantidad positiva, entonces te devuelve el mismo valor absoluto. Resolviendo esta ecuación les va a salir una solución de 6. Ahora debes analizar, ¿el 6 pertenecerá al cuarto intervalo? Efectivamente, está entre 4 y infinito. Entonces tú dices, muy bien, ya he llegado a determinar la segunda y última solución de nuestra ecuación. ¿Cuál sería la respuesta? Conjunto de solución para toda la ecuación serían los valores de 2 y 6, ambos positivos. Con esto, jóvenes, hemos terminado entonces estas dos aplicaciones de ecuaciones de valor absoluto. Muchas gracias por la atención. Hasta una próxima oportunidad.